62 77 88 11 2262 7728. Este programa ha sido declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Arranque, con la conducción de Maxi Leckie. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como los pasos bajo nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, el viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. A partir de ahora vas a poder ser parte de la información. Los principales títulos y el desarrollo de todo lo que pasa están acá. El Arranque. Con Maxi Leckie. Política, economía, deportes, actualidad y todo lo que pasa con el mejor análisis. Encendé la mañana con Maxi Leckie. Esto es El Arranque. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa, nueva edición del Arranque en Sónica. Como todas las mañanas estamos compartiendo con ustedes información, noticias, política y actualidad en la mañana número 1 de los medios digitales de la República Argentina. Este es Radio Sónica, el Grupo Sónica, esto se llama El Arranque y mi nombre es Maximiliano Leckie. Hoy es lunes 3 de noviembre del 2025. Había una frase muy famosa, que lo digo desde hace años en este programa, con todo lo que venimos haciendo, que vos en Argentina nunca te aburrís cuando hablas de actualidad y cuando hablas de política. Te levantás y no sabés lo que va a suceder. Porque las elecciones fueron hace poco tiempo, fueron hace una semana nada más. Y sin embargo, ha habido cambios, ha habido rumores, se sabía que iba a haber movimientos en el gabinete, estábamos todos de acuerdo con que iba a haber movimientos en el gabinete, había nombres que a priori se manejaban, que ahora cuando lo analicemos nos vamos a dar cuenta que no son los nombres que terminaron desembarcando en los diferentes ministerios, y sobre todo teniendo en cuenta por cosas que el gobierno de Javier Milei decía en su campaña electoral que venía a cambiar. Y por favor no tomen este comentario a nombre de una crítica negativa, sino de una crítica constructiva. Porque todo es una crítica constructiva. Vos no podés decir lo que después no vas a hacer. Y esto tiene que ver con una pregunta que ayer uno de los periodistas, si querés, más cercanos al gobierno, le hizo 2 o 3 veces al quien va a ser designado, ya fue designado, digamos, de palabra, sotoboche, pero no ha firmado, jefe de gabinete, Manuel Adorni. Le preguntó en 2 o 3 oportunidades en reemplazo de Guillermo Franco. Claro está que renunció formalmente a su cargo el último fin de semana. Le preguntó si era finalmente un candidato testimonial. Y Adorni dijo, no soy testimonial porque, yo no voy a subir mi banca, pero va a ser en otro cargo, ¿no? O sea, en reemplazo de otro cargo. Y la verdad,
déjenme decirles que es un poco una estafa a un electorado. Lo que pasó con Adorni, como también lo que pasó con Diego Santilli, que también es nombrado ministro del Interior. Yo no estoy poniendo en este comentario en tela de juicio la capacidad que Adorni o que Santilli puedan tener para ocupar esos cargos. Seguramente son personas, digamos, experimentadas y avesadas para poder estar ahí. De hecho, Adorni es una persona que, te guste o no, ha estado en la Secretaría de Comunicación Pública como vocero, y por ende es una persona que tenía que tener bastante panorama abierto de lo que era el seguimiento del gobierno. Si no hubiese tenido ese seguimiento del gobierno, tal vez hoy no podría ser jefe de gabinete. Eso no quiere decir que haya estado en el detalle, pero sí que debía conocer varias de las áreas para después comunicarlas. Pero el tema es, él se había presentado en mayo para ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Y había debatido de proyectos de la ciudad de Buenos Aires, y de hecho dijo en la entrevista que había tenido varios proyectos que ya estaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Y muchos, incluido este conductor, se preguntaba y decía, yo no lo veo a Adorni asumiendo como legislador de la ciudad de Buenos Aires, para mí va a ser un candidato testimonial. Y bueno, finalmente terminó siéndolo, porque ahora es nombrado como jefe de gabinete. El presidente tenía todo el derecho a nombrarlo como jefe de gabinete. Todo el derecho de nombrarlo como jefe de gabinete, porque él dentro de su equipo puede nombrar al que cree con mayores capacidades técnicas. Pero sí lo que no podía el presidente, o digamos quien armara las listas de La Libertad Avanza, es decir, léase Karina Milei o cualquiera del gobierno, es decirle, mirá, Adorni, que vos estás en el banco de suplente, porque la verdad que te tenemos confianza. Entonces, cuando vos hacés la campaña electoral, es decir, no mentirle al electorado, decirle, mirá, yo no soy un candidato testimonial, pero posiblemente no asuman la legislatura de la ciudad. ¿Por qué no asuman la legislatura de la ciudad? Y porque si el presidente me llama y me pone en otro lado, yo voy a estar en otro lado. No decir, no, yo voy a asumir, y después nos terminás asumiendo. Entonces, estafa al electorado se le decía cuando se hablaba de digamos, candidaturas testimoniales a el peronismo. Y esto terminó efectivizándose con La Libertad Avanza. Peor aún, si querés, en cuanto a la línea del tiempo, es lo que pasa con Diego Santilli. Diego Santilli es candidato en la provincia de Buenos Aires. Hace una semana ganó una elección. Una semana. Ganó una elección y era el primer candidato, y hasta pelearon en la justicia para que sea el primer candidato a diputado. Si se sabía que no iba a asumir, o se intuía que no podía asumir porque se lo nombraba como ministro del Interior, o puertas adentro del gobierno se creía que podía llegar a ser, ¿para qué se peleó que sea el primer candidato a diputado? ¿Por qué no quedó en el número de la lista que estaba? Y bueno, inclusive hasta se siente de otra manera para el electorado. Bueno, Maxi, ¿esto es ilegal? No, por supuesto que no es ilegal. Nadie está hablando de una ilegalidad. Yo siempre hablo de inmoralidades que criticás o lo ponés como paja en el ojo ajeno, pero después te cuesta verlo cuando es la paja en el ojo propio. Entonces, simplemente ese comentario hay que hacerlo. Se va a Catalán del Interior, del Ministerio del Interior, un ministro que estuvo poco tiempo, digamos, en sus funciones, porque pasó de secretaría a ministerio hasta hace poco tiempo y habló poco. Diego Santilli parece ser la persona que va a articular con los gobernadores, que va a tratar de consensuar las reformas que el nuevo Congreso va a tener para intentar sacar lo antes posible. Estamos hablando de reforma laboral, tributaria, fiscal. Desde el gobierno se dice que va a ser el Congreso más reformista de la historia argentina. Veremos hasta dónde pueden existir estas alianzas. La primera reunión con los gobernadores se dio con la mayoría de los gobernadores, si no eran gobernadores, eran vicegobernadores, y con el equipo, digamos, del presidente Milei, la mayoría de los ministros en pleno. Solo hace algunos días, por eso en la Argentina la información pasa rápido, nunca te aburrís.
Y al parecer Santilli viene a hacer el trabajo de articulación. Dicen que los gobernadores le pidieron al presidente que antes de hablar de las reformas había que sacar el presupuesto y votar el presupuesto. Y que dentro de ese presupuesto, lo más importante, tanto para el gobierno nacional como para los gobernadores, era que se mantenga el equilibrio fiscal. La pregunta es si los gobernadores están pidiendo obra pública y si los gobiernos están pidiendo sus propios recursos, ¿a quién le van a sacar el resto de la plata en el presupuesto para que haya equilibrio fiscal? ¿A quién van a tocar? ¿Será los grandes empresarios? No sé. Las provincias lo dudo, porque si tocan a las provincias no van a aportar sus votos en el Congreso. Entonces, bueno, ahí vos te vas a ir dando cuenta seguramente a quién van a ajustar y a quién van a tocar. Bueno, esto es negociación. Todo esto es negociación. Es política, nunca te aburrís. Y bueno, lo bueno es que nosotros tenemos trabajo, por eso la analizamos. Nos toca comentar esto y siempre trato de hacerlo con una sonrisa. ¿Y por qué? Porque la realidad es dura. Estamos en un contexto duro, empieza el mes de noviembre. Hoy vamos a hablar con Julio de muchos de los aumentos que se vienen. Se viene el aumento de transporte, se viene el aumento en la luz, se viene el aumento en el agua. Lamentablemente, digamos, en lo cotidiano y en el bolsillo del día a día, la seguimos padeciendo. Así que bueno, de todo eso vamos a hablar en minutos nada más. Un poco era el contexto y el panorama para este lunes 3 de noviembre. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. El Arranque. Con Maxi Lecky. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, son las 10:49 de la mañana y vamos a presentar a nuestro equipo. Julio Gerus, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Maxi, buen día, Vicky. Bueno, no nos veíamos desde el mes pasado. Un chiste tonto que anda dando vueltas por ahí, había que decirlo. El mes pasado era viernes. Estamos en noviembre ya nuevamente. Ahora, ¿se puede preguntar dónde van a pasar las fiestas? ¿Estamos en condiciones? Ya estamos, sí, ya sí, ¿no? ¿Es hora ya? Vic Gentile, buen día. Buen día. No tengo ni idea. Me parece que falta un montón. ¿Sí? No, pero no falta. Tengo que hacer tantas cosas todavía. Claro, tenemos muchas actividades antes